Hola chicos, buenos días. Vuelvo a saludar a los que saludé hace poquito y saludo a los que no había visto hoy. ¿Cuántos tenemos? 15. ¿Me escuchan bien? ¿O no me escuchan? Ya. Gracias, Bárbara. Hola, 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 hola. Ya, qué bueno. Bien, hoy día vamos a seguir con la materia y vamos a ver, analizar, estudiar los tres pilares de la interpretación. ¿A qué se refiere esto? A tres elementos básicos que son la base para hacer una buena interpretación del patrimonio, ¿ya? Vamos a ir viéndolo uno por uno. Primero, tenemos que las técnicas apropiadas, ya vamos a ver cuáles son las técnicas, pero técnicas apropiadas más un conocimiento del recurso acabado a fondo y el conocimiento de la audiencia también a fondo nos va a dar una oportunidad interpretativa. Perdón que se desconfigure un poco la imagen, pero cuando se presenta acá no siempre se mantiene la imagen inicial. Nos tenemos que quedar entonces con técnicas, recurso y audiencia. Nosotros cuando logramos tener estos tres pilares, estas tres patitas de nuestra banca, de nuestro asiento, tenemos el escenario ideal para poder hacer interpretación de manera adecuada, ¿ya? Vamos a ir viendo cada una de estas. Vamos a partir definiendo, bueno, acá dice cuanto mayor sea el conocimiento del recurso y de la audiencia y de las técnicas y de una selección adecuada de las técnicas, existen más posibilidades de brindar una oportunidad a los visitantes para que creen sus propias conexiones con el recurso. Aquí está subrayado las propias conexiones de la persona, del visitante con el recurso. No es tan importante que la persona me entienda y me escuche a mí como guía intérprete, sino que desde su propia personalidad, de su propia realidad, esa persona genere una conexión con el recurso. Toma la información que yo le doy como guía intérprete, lo relaciona con lo que él ya tiene dentro de sí, de su experiencia, de su conocimiento, y esa información, con esta relación, logra hacer una nueva conexión que surge desde él hacia el recurso, ¿ya? Suena un poquito ambiguo, pero esto va a que no necesito que la persona memorice fecha o memorice información, sino que con los datos que yo le doy, con la experiencia que yo lo hago vivir, esa persona se relaciona desde su propia personalidad con el patrimonio que yo le estoy dando a conocer, ¿ya? Y ese clic que queremos que esta persona haga surge de un buen plan interpretativo, de un buen trabajo interpretativo que tiene estos tres pilares que son los que vamos a revisar en la clase de hoy. Igual que las otras veces, por favor, si les queda alguna duda o tienen algún comentario al respecto, levantan la mano o simplemente abren micrófono. Bien, vamos a empezar con el conocimiento de las técnicas, ¿ya? Y aquí esto lo voy a leer, después lo explicamos. Dice, para enlazar los recursos tangibles de un espacio con los significados intangibles que representan, se debe hacer uso de las técnicas adecuadas, ¿ya? Por ejemplo, decir que un recurso es importante porque constituye un símbolo de lucha para la sobrevivencia, no da la oportunidad a los visitantes de crear su propia conexión con lo que significa ese recurso. Esa simple frase no me da mucho más. Pero si a esa frase o a esa intención o a ese mensaje que yo quiero agregar le sumo o para ello uso técnicas como relatos o comparaciones, si son los adecuados, eso me va a proporcionar la oportunidad para que este visitante se conecte, se preocupe, se interese en ese recurso. Aquí utilicé dos conceptos, recursos tangibles y significados intangibles.
¿Qué es eso? El recurso tangible es aquello que es concreto, son las características físicas del recurso o del patrimonio que yo estoy mostrando. Por ejemplo, la materialidad, ¿de qué están hechos? La altura, las dimensiones, ancho, largo, alto, la fecha de creación, el nombre, cualquier cosa que yo lo pueda escuchar, lo pueda ver, lo pueda palpar, lo pueda oler, todas esas cosas que yo puedo percibir a través de los sentidos y lo que estoy viendo, lo que se materializa delante de mí, son los recursos tangibles. Por otro lado, los conceptos intangibles son ideas que surgen a partir de estos recursos tangibles. Puede parecer un juego de palabras y un poco complicado, pero a ver. Vamos a tomar el ejemplo de algunas dependencias del barrio París-Londres, que, como veíamos hace 2 clases atrás, tienen una carga emocional especial y en el suelo hay algunas inscripciones que dan cuenta de hechos que no fueron muy agradables, muy buenos, tienen una carga más bien negativa, por decirlo de manera suave, ¿verdad? Recurso tangible del barrio, el nombre de las calles, el número de edificios que hay allí, la materialidad con que están hechos esos edificios, desde cuándo está el barrio allí, cuántos pisos tienen esas casas, las fechas en que ocurrieron ciertos hechos. Todas esas cosas son los recursos tangibles del barrio París-Londres. Los conceptos intangibles son aquellas ideas o emociones o sensaciones que surgen a partir de esa realidad tangible. Para alguien extranjero que visita el barrio, va a tomar esta información, la toma como información histórica, como un dato, y va a depender de su propia experiencia el que le genere. Si no tiene ninguna relación con temas de derechos humanos y no es sensible al tema, puede que esos datos sean solo datos y no pasen más allá, a no ser que se le explique bien y se le grafique lo que sucedió. Por lo tanto, él va a tener una sensación de, puede ser asombro, puede ser disgusto, y hasta allí llegarían los conceptos intangibles para él. Asombro o disgusto. Si ese recorrido lo visita una persona cuyo padre fue torturado en alguna de esas dependencias, los conceptos intangibles que pueden surgir en él pueden ser sufrimiento, muerte, pérdida. Es lo que me genera el espacio, es el concepto intangible. ¿Se entiende? Y así todo, cualquier recurso va a tener esto, lo tangible y lo intangible. ¿Ya? Y esto, por supuesto, es muy subjetivo, va a depender de cada una de las personas que está allí. Lo que puede ser muy concreto son los datos, las características del recurso, pero los conceptos intangibles van a ser absolutamente subjetivos, va a depender de cada una de las personas, de la experiencia previa de cada una de las personas, ¿verdad? Si, por ejemplo, este mismo espacio lo visita alguien que es hijo de un general de ejército que estaba muy de acuerdo con el golpe militar y con todas las acciones posteriores, a lo mejor a esa persona le van a surgir otros conceptos tangibles, como justicia, por ejemplo. Era lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Un concepto de orden, de mando, va a tener otras visiones respecto de. ¿Se entiende esto? ¿Comentarios? ¿Consultas? Todo recurso va a generar algo en quien lo visita, en quien lo ve, ¿ya? Y nosotros eventualmente al momento de procesar esta información también podemos inducir aquello que nosotros queremos buscar como respuesta en el público.
Y es aquí donde yo le decía antes que cuando nosotros nos planteamos los objetivos de qué queremos que nuestra audiencia sienta, tenemos que ser muy cautelosos en saber hasta dónde podemos llegar con esta manipulación, porque es eso, es con el manejo de la información, porque muchas veces quizá podemos pasar una línea muy fina en donde vamos a provocar efectos en el público que no sean los deseados o que sean o estén magnificados y la situación se nos salga de control, ¿ya? Porque no estamos haciendo el uso justo de estas técnicas. Cuando yo quiero provocar algo a través de los conceptos intangibles que puedo manejar al respecto, tengo que tener la capacidad de manejar las reacciones que voy a provocar, ¿ya? Y nunca perder de vista claramente el respeto a todo aquel que está participando o escuchando mi relato. Eso nunca se puede olvidar o dejar atrás. Bien, algunas técnicas que podemos utilizar, porque podemos encontrar otras, son usar citas de textos importantes, alguna cita que a ustedes les haga resonancia, o algún escritor, alguna escritora que tiene un párrafo o un algo y que se refiere de tal forma a este recurso, a este patrimonio, que a mí me hizo mucho sentido, a mí me hizo vibrar las fibras internas de mi ser, y por lo mismo yo pienso que puede también hacer eso mismo con la gente que está escuchando mi relato. Entonces puedo ocupar estas citas importantes, ¿verdad? Obviamente siempre refiriéndonos al autor como corresponde. El uso del humor es otra técnica. Siempre uno, cuando hay algo que está bien manejado desde el humor, con un humor simple, sencillo, respetuoso, y que me haga sentir bien, agradable y me haga sonreír, siempre va a ser una buena técnica. Como veíamos antes, comparaciones y analogías, ejemplos, misterios, demostraciones, estrategias de preguntar y responder, y desarrollo de actividades prácticas. Los cuentacuentos es muy interesante. Juegos. No importa la edad de nuestro público objetivo, si nosotros hacemos una buena introducción y guiamos bien la actividad, por lo general siempre las personas van a estar dispuestas a jugar. Cuando los adultos juegan, se sacan un poco esta responsabilidad de ser grande y volvemos un poquito a ser niños y volvemos a entregarnos a un juego que sea seguro, que no ridiculice a nadie, que permita que todos disfruten, siempre va a ser una buena herramienta. Usar los sentidos, tactar, oler, escuchar, mirar, ¿verdad? Degustar algunas veces es un poquito más complicado, pero también se puede. Y técnicas de imaginería. Algunas veces vale la pena técnicas de imaginería en donde nosotros podemos guiar la actividad, pero no hay que abusar mucho de aquello, sobre todo cuando las técnicas de imaginería requieren cerrar los ojos para irnos hacia adentro. Cuando no funcionan mucho las técnicas de imaginería y que ha pasado como comentario de algunos clientes en las exposiciones de los chicos, cuando el lugar en donde estamos es muy lindo, hay una belleza escénica preciosa, algo que a mí me dan ganas de mirarlo, y recurrentemente vamos y el guía o la guía dice, y bien, ahora vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar. Entonces ahí la gente muchas veces dice, pero yo no quería cerrar los ojos, yo quería seguir mirando. Entonces hay que tener clara noción de la realidad de lo que estamos observando, y muchas veces más vale hacer alguna técnica en donde me permita observar y disfrutar de lo que veo más que cerrar los ojos. O solamente en una instancia hacer una técnica de imaginería con ojos cerrados y las demás no. Ahí hay que ir jugando siempre con los elementos que podamos tener a la mano. ¿Algún comentario o pregunta respecto de esto? ¿Alguna técnica que les llame la atención o que creen ustedes que puede ser interesante más que otra? ¿O les parece todo ok? A mí me gusta, profe, como unir quizás algunas de esas, como, No solo una. claro, como cita con misterio. Ujú. Yo, Exacto, puede ser. comúnmente yo me gusta ligarlo como a los pueblos indígenas. Siento que ahí siempre viene esa cuotita como de misterio, como de intriga,
y una cita de eso genera mucha más como repercusión. Ujú. Y el misterio, sobre todo si estamos haciendo algo de cita, si estoy leyendo algo, el misterio se lo va a dar mi lectura, mi entonación, mis silencios, mis pausas, aparte de lo que yo puedo ir contando. Bien. Pablo, Sí, por levantaste la ejemplo, mano. sí, hay una experiencia súper interesante que es hacer que las personas vivan la experiencia de las personas con discapacidad visual, Perfecto. es un guiado que uno le invita a cerrar los ojos y caminar a través de como una pasarela y ellos van como tocando, imaginando y uno les va como guiando con solo la voz. Perfecto. Y eso es Exacto. súper, y finalmente Es se muy termina con potente. una conclusión súper, súper fuerte, que la persona se hace más consciente y más empática con las personas. Ujú. Entonces Eso, bueno, termina. no, eso. Bien, gracias Pablo. Sí, eso tendría que ver acá con el uso de los sentidos y aquí estaríamos haciendo eh, un manejo de los sentidos. Al privar a las personas de uno de ellos, por ejemplo la visión, los demás sentidos se agudizan. Por lo tanto, es una muy buena experiencia en lo personal y además, como bien decía Pablo, nos ayuda a ponernos en el lugar de las personas que efectivamente tienen dificultad visual. Lo mismo también podríamos hacer quizás poniendo algo en los oídos y dificultando la audición. Ahí podemos jugar. Se puede jugar con distintos niveles de experiencia. Eh, Creo que lo más potente de todas maneras es hacer actividades con los ojos cerrados y tratar de que la gente eh, sienta a través de los otros sentidos y se ponga en el lugar justamente de las personas, como les digo, con discapacidad visual. Bien, sí, y apuntando a lo que decía eh, antes Felipe, no tiene por qué ser utilizar una técnica pura, solo el uso del humor, solo ejemplos, solo misterio, no. Lo ideal es hacer una buena conjugación de técnicas, tampoco saturar, pero sí en una buena medida, una o dos actividades en donde yo pueda hacer este tipo de actividades, va siempre a potenciar un relato interpretativo. Y además de estas pueden surgir otras, no es que estas sean, estas como bien dice, algunas técnicas, ¿ya? Toda aquella técnica que me sirva para conectar al cliente con el recurso va a estar bien. Con respeto, por supuesto. Carmen, leo al tiro tu comentario. Datos curiosos o freak, porque después queda más grabado por lo que me queda. Exactamente. Lo que yo le llamo el dato rosa. Justamente, muchas veces esos datos que son curiosos, que yo no me los esperaba, que me sorprenden, eso es lo que se me va a quedar. Me voy a quizá olvidar de todos los otros datos o mucha información que obtuve, pero me voy a quedar con eso porque me pareció entretenido, porque me pareció aplicable, porque es cercano a mi realidad. También la personificación también puede ser. Por eso, aquí cuando ustedes hagan su propio trabajo, lo ideal es que cada uno dentro de los grupos en donde está vuelque su creatividad, ¿ya? Y por ejemplo, buscar datos freak o datos rosa o datos interesantes. Si dentro del recorrido, por ejemplo, cabe personificar a alguien, como lo que les mostraba, creo que hace dos clases, de los chicos del que se vistió de profesor, después del que se disfrazó ahí de jefe en el tren, eh, cualquier personificación que a ustedes les pudiera servir y que esté en el contexto y que tenga sentido con el resto del relato que ustedes están haciendo, cualquier puente de estos puede servirnos, ¿ya? Ahí es muy entretenido cuando ustedes pueden dar rienda suelta, por decirlo de alguna forma, a su creatividad y a sus otras potencialidades que no siempre se ven reflejadas cuando tienen que hacer trabajos que son solamente escritos. Aquí lo tienen que llevar a cabo y ojalá se note eso. Bien, para conectar al cliente con el patrimonio, con el recurso, con el lugar, vamos a llamarle a esto que vamos a crear puentes que nos comunican, ¿ya? Y aquí vamos a detallar algunos tipos de puentes. Uno es ir de lo familiar a lo desconocido, ¿ya?
para comprender un nuevo conocimiento, debemos sustentarlo sobre otro que ya tenemos. Es lo que decíamos en algún momento. Cuando yo presento algo, ojalá que se pueda conectar con algo que la persona ya conoce. Un ejemplo de esto podría ser, seguro que todos ustedes han visto alguna vez vacas pastando en el campo. Pues los erizos de mar en las rocas hacen lo mismo, pero en este caso el pasto son las algas. Ahí vamos de lo familiar y les estamos explicando algo que es nuevo para ellos. Pregunta, en la primera parte cuando yo dije, seguro que ustedes han visto alguna vez vacas pastando en el campo. ¿Les pasó que uno en su mente viene esa imagen de vacas pastando en el campo? ¿Se les viene esa imagen a la mente? ¿Solo a la Bárbara? Ya. Ya. Ah, qué bueno. Ya, supongo y espero. O mejor, pregunto, ¿a alguien no se le vino la imagen a la mente? ¿A alguien no pasó nada cuando yo dije eso? Ya. Asumo entonces que a la mayoría, o si no a todos, cuando yo dije esas palabras, eso se transformó en una imagen en su cabecita. Para que ustedes tengan eso como referencia, por lo general, eso sucede cuando yo estoy diciendo algo que es muy gráfico, viene inmediatamente a mi cabeza y eso me genera algo que yo no lo tengo claramente, no lo tengo consciente, pero genera algo en mí. Por lo tanto, ustedes se pueden dar cuenta que las palabras generan cosas a nivel mental y que eso se puede transmitir a una sensación o a una emoción. Y ahí podemos tener claramente el poder que tienen nuestras palabras. Por lo tanto, cuando ustedes hagan sus relatos, piensen que lo ideal es que sean ideas ordenadas, ideas que nos lleven a algo y que no me causen confusión en mi cabecita, sino que más bien me vayan guiando de manera ordenada y me puedan causar, si es que lo que estoy buscando, sensaciones agradables, ¿ya? Bueno, eso era para dejarles claro y para que nos demos cuenta que de verdad cuando las palabras son justas y claras, provocan reacciones físicas en mí que no necesariamente son conscientes, ¿ya? Bien, otro puente es el utilizar ejemplos. Acá dice, para explicar cómo las personas tomamos prestadas ideas de la naturaleza para el diseño de objetos incluso cotidianos, que eso se llama biomimesis, podríamos explicarlo a través de un ejemplo como el velcro es un buen ejemplo de una idea que se ha obtenido observando la naturaleza, en este caso en las plantas que se pegan a la ropa, ¿ya? Se tomó algo que estaba en la naturaleza, se ejemplificó y se explica de dónde nace el velcro, ¿ya? Ese es un ejemplo que puede ser novedoso, que puede ser un dato freak, que puede ser un dato rosa, algo que se le va a quedar a la gente. Sí, en este caso de la biomimesis sí, se toman, se observa la naturaleza y de allí se ve cómo el, el elemento que estoy observando, ¿verdad? Logra solucionar un problema que tengo yo en mi realidad, tomo eso y lo tomo como un ejemplo para aplicarlo en mí, ¿ya? Me parece que el tren bala, este que es muy, muy rápido, tomó la forma de su cabeza, de la punta, me parece que es del pico del Martín Pescador, por alguna razón. Entonces allí seguramente estudian el por qué, el cómo y el cuándo de lo que pasa en la naturaleza para aplicarlo luego en lo que nosotros queremos resolver, ¿ya? Otro puente son las metáforas. Exacto. Por ejemplo, para explicar las adaptaciones de una ave marina para bucear, podríamos decir, esta ave, siempre lleva puesto su traje de buzo, ¿ya? Para explicar por qué la ave se puede sumergir y no tiene mayores problemas con su plumaje, con su temperatura, y lo puede hacer una y otra vez. Entonces, acá tenemos de lo familiar a lo desconocido, ejemplos y metáforas. Analogías.
mostrando similitudes entre lo que estamos diciendo y cosas que son conocidas para la audiencia. Por ejemplo, para entender cómo estaba situado el oro en la montaña, podemos imaginar una tarta o torta de 3 capas, con bizcocho en la parte de abajo, crema en la parte media y fresas en la parte superior. Pues bien, si el oro fuese la capa de crema, para alcanzarlo tuvieron que retirar toda la capa de fresas y aquí lo que podemos ver hoy en día es el bizcocho. ¿Se entiende? En ese caso estaríamos mostrando lo que quedó, que sería la última parte. Sacaron todas las fresas, sacaron el oro que era la crema y queda solamente la tierra, que en este caso sería el bizcocho. Y de esa manera simplemente estamos mostrando analógicamente algo, ya si se me hace difícil mostrarlo con lo que está allí. ¿Cuál es el peligro, por ejemplo, de este caso? Podría ser que si este relato yo lo estoy haciendo como a la 1 de la tarde, 1:30, y el relato, o sea, el recorrido empezó a las 9, puede que la gente tenga hambre y se quede atrapado en el tema de las tortas, el bizcocho y las cremas y se empiece a olvidar un poco de lo que yo estoy diciendo en relación al oro, ¿ya? Puede suceder eso. Entonces hay que también, si se dan cuenta, son muchos factores los que tenemos que tener en cuenta. ¿Esa analogía será correcta que yo la diga justo ahora cuando la gente va a tener hambre? ¿O está bien la analogía porque en realidad estamos todos bien, estamos recién llegando, estamos fresquitos y un ejemplo que me va, o sea, perdón, una analogía que me va a ayudar a que sea muy gráfico, ¿ya? Bueno, también podríamos pasarlo y engancharlo con el almuerzo, no sería malo. Les decimos que después de esto vamos al almuerzo, pero bueno, ahí tenemos que ir viendo. Otra vez, esto tiene que ver con estar muy claro cuál es el efecto que va a tener lo que yo estoy escribiendo o lo que yo estoy diciendo en las personas. No me puedo quedar solamente con que, hoy que me quedó bonito mi ejemplo, que me quedó bonita mi analogía, sino que, ¿cómo va? Ya se van a olvidar de todo porque ahora se quedaron con hambre. No, pues son recién 10 para las 11. Bien, siempre tener conciencia de que sus palabras van a provocar algo. Entonces, ser responsables respecto de eso para que les calce bien. Otro puente es las comparaciones, mostrando las principales diferencias o similitudes entre dos cosas. Por ejemplo, estas 2 almejas pueden parecer iguales a simple vista, pero si se fijan, esta tiene, unas líneas más cercanas, más marcadas en su concha. Además, si la tocan es más áspera, pero sobre todo lo notarán en el sabor tras cocinarlas. ¿Ya? Estamos comparando. Otra vez volvemos con el tema del apetito o la sensación de hambre que puedan tener en ese momento. Pero están haciendo referencia a las marcas que tienen en la concha, a lo áspero que puede ser, y después están aludiendo al sabor o al gusto. Entonces aquí, en esta comparación, tenemos varios elementos que nos van a hacer que la persona se acerque o se interese o se interiorice más de lo que es esta almeja, ¿ya? Estas 2 que estamos viendo acá. Estamos involucrando mucho sentido, no le estamos solamente diciendo, sino que estamos haciendo que ellos se metan en el tema. Utilizar símiles. Cuando comparamos 2 cosas a través de la palabra como, para dar una idea vivaz de una de ellas. Por ejemplo, las raíces de estos árboles son como manos agarrando el escaso puñado de tierra que lo sustenta. El uso del como al momento de estar hablando y de estar haciendo mi relato en general no se aconseja mucho porque el cómo relativiza todo. Es como si fuera esto, como aquello, como casi que. Por lo tanto, hay que tener claro que el como una muletilla no resulta. Pero acá sí nos está ayudando a reforzar la idea que estamos mostrando. ¿Ya? Bueno, ahí teníamos una serie de puentes que ustedes pueden utilizar al momento de querer jugar o trabajar al crear un relato interpretativo. Si la canción tiene relación con lo que tú estás queriendo decir, puede que no sea la canción completa, sino que sea un pedazo que tienes el tiempo, sí puede ser, de todas maneras.
No, no, Felipe, pero ¿me querías decir algo? sí, sí. Sí. Claro, me refiero a eso, como pensándolo, por ejemplo, con, no sé, pues niños, niñas, ¿ya? De Ujú. como preadolescencia, quizá. Quizás ahí hacer una canción corta con un coro que se les pegue y que lo puedan ir como recordando, cosa de que el fin de esto es que se sumen a eso. Entonces, como que quizás puede ser como parte de mi relato sea como co-creado con las niñas y los niños, entonces ellas y ellos van a ser como el coro de la canción y se entiende como poder, como que estemos en la misma como, no sé, como cercanía quizás con el bien que estamos hablando, Sí, me parece. o no sé si lo La entiendo. canción puede estar prehecha, cosa que tú Sí, tengas un coro y que sí, lo po, claro, claro. vayas trabajando al momento de, puede ser una actividad pensada en donde, como bien tú dices, vas a co-crear con ellos en el lugar. Y lo importante sería, si estuviéramos trabajando con una herramienta, con un puente como ese, sería que claramente la canción o el coro que tú estás haciendo tenga directa relación con el mensaje final que tú quieres que la gente recuerde, reforzando eso, el todo. ¿Ya? Bien. Recordar que, lo hemos dicho varias veces, pero necesito que no se olviden de esto, la descripción continua de hechos no es una técnica, es información y no interpretación. Si yo solamente voy explicando que a la derecha tenemos esto, a la izquierda tenemos esto, que este edificio se construyó tanto, que en este lugar se desarrolló tal o cual batalla, yo voy describiendo, pero solamente voy hablando y no voy haciendo puentes, no voy generando conexiones, ¿ya? No debe perderse de vista que la técnica seleccionada tiene que estar en función del recurso y del público y del intérprete, ¿ya? Por ejemplo, porque aquí tomamos también el intérprete, porque supongamos vamos a tomar el último ejemplo de Felipe que hablaba de una canción. Esa técnica está para ese relato y tiene que hacerse esa técnica, pero resulta que yo, si hay algo que no se me da, pero por ninguna parte, es la música. Cantar cero, no puedo, no me sale. Canto y es un desastre terrible. Quizás no es tan terrible para el resto de la gente, pero yo me siento tan mal cantando porque siento que lo hago tan mal que para mí no va a ser una herramienta útil, no va a ser un puente eficaz porque yo me voy a sentir disminuida, ridiculizada, una serie de cosas. O puede ser que cante tan mal que la gente no se va a acordar del mensaje que quiero repetir, sino que se va a reír de lo que hacía el guía tratando de cantar. Entonces también la técnica tiene que ir en relación a mis propias capacidades, ¿ya? Sí. Entonces tenemos que estar muy claro en eso, que la técnica vaya en relación al recurso, a quien me escucha y a quien lo hace. Sí, pero no todo el mundo tiene la capacidad de, si a mí en lo personal cantar siempre me ha afligido muchísimo, no va a ser el momento en que yo lo pueda revertir, ¿ya? Otra cosa, el intérprete debe planificar las oportunidades específicas para que el público se inspire o para provocar sentimientos de asombro, pena, dolor, alegría, indignación, según convenga al propósito que yo estoy buscando. No sé si yo puedo cantar, si no es mi caso, o sea, no me va a salir maravilloso, pero algo le hago. No, no, no se preocupen. Es que Pipe, igual hay gente que... ¿Ahí se me escucha? Sí, Ya, sí, es que hay gente que entra en pánico. Pero igual, sí, igual pienso como el Felipe, porque en una de esas, eh, la gente que le da más vergüenza igual va tomándose de la gente que va como entrando en el juego. Claro, soltando los temores, como dice el Felipe. sí, pero tenemos que tener en cuenta cuando, si un guiado, por ejemplo, sobre todo cuando uno está empezando, cuando ya tienes mucho tiempo trabajando y tienes otras fortalezas que te dan seguridad, desafinar un poco, te vas a reír de ti mismo, lo vas a tomar a la chacota, vas a jugar. Si estoy empezando, Claro,
No puede ser porque ahí estás venciendo muchos temores para el manejo de la situación. A lo mejor estás pensando que puede ponerse en riesgo la satisfacción del cliente. Hay una serie de cosas que te pueden afectar. Entonces, todo puede ser, pero tiene que sentirse, el guía se tiene que estar cómodo con la tarea que se pretende hacer. ¿Ya? Claro, pero es que en eso... Incluso leer en público puede provocar mucho nerviosismo. Va a depender de la persona, esto es súper subjetivo. Algo estabas diciendo, Bárbara. Sí, que en ese caso la actividad que dice el Felipe podría hacerse al final de la jornada, porque en ese caso ya va a haber más una mayor complicidad dentro del grupo humano. A eso se refiere justamente el último punto que está acá, cuando decimos que el intérprete planificar la oportunidad. Saber bien, de acuerdo a todo, a las horas, al itinerario completo, al lugar físico, al estado anímico del grupo, en qué momento yo voy a hacer esta actividad, cuándo voy a lograr que estas emociones salgan. ¿Va a ser hacia la mitad del recorrido? ¿Va a ser hacia el final, cuando ya estoy por cerrar? ¿Quiero cerrar con una sensación potente? ¿O quiero que esto suceda a la mitad? Cosa después de poder ir manejando las sensaciones y bajarlas de nuevo para llegar de una manera más plácida al final del recorrido. Hay que esbozar una curva de donde yo quiero tener estos pics, en donde yo voy intencionando estas emociones en el público. No se preocupe, si está bien, si todo sirve para conversar. ¿Ya? Como vemos aquí, es válido que nosotros nos planifiquemos generar rabia, asombro, hasta llanto, siempre y cuando, insisto, tengamos las herramientas para poder manejar la situación. Importante aquí, y que lo tengan en cuenta, te doy la palabra al tiro, Felipe. Cuando yo estoy buscando que las personas sientan asombro, pena, dolor, alegría o cualquier otra emoción, tengan claro que se está buscando que el público tenga esas emociones. Yo como guía tengo que mantenerme en una línea, porque si yo lo que estoy buscando es generar llanto, como sale esta niñita que está llorando aquí, que las lágrimas le salen, y también me pongo a llorar yo, porque a mí mis emociones me desbordaron, voy a estar a la par con mis clientes. No voy a estar en capacidad de manejar situaciones. Por lo ¿Se cayó la profe o soy yo? Ah, ya. ahí, ¿hasta dónde me escucharon? Sí, no me acuerdo, profe, pero sí, bien. Cero capacidad de retención. Bien, Memoria lo que les digo, que cuando yo busco generar emociones en los demás, tengo que estar claro que esas emociones estoy buscando que surjan en el público, no en mí como guía. Si yo sé que lo que yo estoy haciendo va a generar que la gente llore, pero es que lo que tienes que hacer. Yo no me puedo poner a llorar a la par con el resto, porque si algo sale de ahí, alguien se siente muy mal, se descompensa o esto sube mucho de nivel, yo tengo que estar fuerte y firme en mi punto. Puedo mostrarme empático con la situación, puedo tener una situación de respeto, de una voz más calmada, de saber, pueden mirarlo en mis ojos, pueden reflejarse en mí, que yo también tengo pena, pero a mí no me puede desbordar el llanto, porque yo soy la persona que está a cargo del grupo. Me tienen que ver a mí como una persona en capacidad de contener al resto, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué se los digo? Porque algunas veces nos pasaba en los relatos que hacían los chicos en terreno, en un ejercicio puntual, en que justamente buscaban la emoción y no muchas veces, pero una vez pasó que el público se sintió tocado, no se emocionó tanto, pero la persona que estaba guiando adelante desbordó en llanto.
Entonces ahí eso es aún peor, que yo me deje llevar absolutamente por mis emociones y efectivamente no logre contener mi llanto y el público no se sienta tan identificado con la idea como yo. Entonces ahí queda como chuta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vamos a consolar al guía? ¿A la guía? Entonces cuidado con eso. Por eso esto hay que tenerlo y hacerlo con mucho cuidado. No es tan difícil, si es práctica, es hacerlo. Todas estas cosas, el hacer es el que te da las herramientas necesarias, ¿ya? Por lo tanto, no hay que ser tan exigente, no, tan ambicioso al momento de querer provocar algo. Ir de menos a más. Felipe. Profe, y eso también corre, por ejemplo, si es que yo no estoy buscando evocar, por ejemplo, esa emoción al nivel del llanto, pero yo lo estoy hablando y me tocó, me inspiró y yo lloro. ¿Qué pasa con eso? Es que ahí por eso tú tienes que saber hasta dónde llegas, porque tú, insisto, tú eres la persona que está a cargo, tú te puedes sentir o demostrar emocionado, conmovido. Algunas veces se te puede quebrar la voz y se te pueden llenar los ojos de lágrimas y eso es válido, porque eso está sucediendo en ti, pero ¿dónde viene tu control? En que va a llegar ahí, a que se te quiebra la voz y se te llenan los ojos de lágrimas, pero no te vas a poner a llorar de manera desconsolada, Pero, ¿verdad? claro, Estás demostrando claro. cómo estás. Por eso te digo, es que tener el manejo de las emociones. A mí misma muchas veces, hablando de algún tema puntual, cuando estaba en sala, por supuesto, puede que se me haya quebrado la voz alguna vez y puede que se me hayan llenado los ojos de lágrimas, pero ahí uno respira, te puedes dar vuelta, decir, ya pasó y volver con el tema. No dejas el tema de lado. La gente que te está mirando observó que tú te sentiste afectada, pero el manejo de la emoción tiene que ser porque tú estás en eso, estás en una labor, estás trabajando, tienes una responsabilidad frente a las personas que te están escuchando. ¿Ya? Entonces esto es práctica, manejo. Y saber hasta dónde yo puedo hablar, porque hay temas a lo mejor que yo los digo y yo sé que sigo hablando un minuto más acerca del tema y no puedo porque es algo que me supera a mí. Por lo tanto, o no lo tomo o lo tomo hasta cierto nivel nada más. Eso es conocerse. ¿Ya? Saber hacer las cosas desde el conocimiento propio, del quién soy yo y cómo me puedo manejar. ¿Ya? Bien. Un ejercicio práctico para ver qué tal nos resulta. Vamos a tratar de aprender a crear puentes. Pueden trabajar 40 personas. Si es que les es fácil trabajar en grupo, agruparse, no los quiero poner yo en grupos, sino que si pueden ustedes conformar algún grupo de máximo 4 o 5 personas, el que quiera trabajarlo solito lo puede trabajar solito. ¿Qué vamos a hacer? Tomando todo lo que vimos recién de las técnicas y del cómo crear estos puentes para que una información se transforme en un relato interpretativo, vamos a tomar esta información que está aquí, que está en azul, y ustedes van a redactar eso mismo, pero de manera entretenida, que haga conexión con las personas. ¿Ya? ¿Cuál es la información? Dice, el sea maíz, comúnmente llamada maíz, choclo, mil o elote, es una planta gramínea anual originaria de América, introducida en Europa en el siglo XVII. Actualmente es el cereal con mayor volumen de producción en el mundo, superando al trigo y al arroz. El uso principal del maíz es alimentario. Puede cocinarse entero, desgranado, como ingrediente en salsas, sopas y otras comidas. La harina de maíz, polenta, puede cocinarse sola o emplearse como ingrediente de otras recetas. Lo que yo acabo de leer ahí estoy relatando algo, les estoy dando información. Si ustedes tuvieran que presentar esta información al público para que realmente tomaran en cuenta la importancia del maíz como alimento a nivel mundial, ¿cómo lo harían? Redactar esto con técnica y con puentes para que la gente conecte con la importancia del maíz. Eso lo tienen que hacer y para aquello las tienen
10 minutos, 15 minutos, porque quiero que hagan algo bueno. Y luego lo vamos viendo, lo vamos leyendo. ¿Se entiende? Como les dije, la idea es que después me lo manden por correo, ya sea que trabajen solo o que trabajen en grupos. Ustedes vean cómo se pueden organizar, porque somos muchos, para no complicarlos yo. Cualquier cosa, bueno, claramente voy a dejar la lámina allí para que la vayan viendo. Carmen. Profe, si entendí bien, entonces esto sería como ya escribirlo y después se lo mandamos al correo y lo leímos después como un grupo O sea, o solamente es para usted. no, no. Primero, lo desarrollan esta información como un relato interpretativo, como información que sea fácil de asimilar por un grupo, ¿verdad? Primero. Ok, ya. Cuando lo tengan, los vemos aquí en sala. Si son no creo que cada uno trabaje solito. Vamos a ir leyendo los que estén listos. De todas maneras, me lo mandan al correo para poder revisarlo. Cuando me lo manden, claramente me dicen quiénes trabajaron en ese relato y cuáles son los puentes que utilizaron para el trabajo que hicieron. ¿Sí? Ya, ¿y eso tiene como alguna pauta en específico o es como No. más o menos como nuestra idea? Es lo que ustedes, aquí, Ya como ustedes nos nazca en el creativos, fondo. ¿sí? Ya vimos Ya. los puentes y las formas. ¿Cómo creen? Ya. Perfecto, gracias. Sí, pues Felipe, si la idea es que lo presenten acá, ahora, después de los 15 minutos lo presentan, pero de todas maneras me lo mandan por correo para poder revisarlo, porque suponiendo que pueden haber muchos, a lo mejor no alcanzamos a verlos todos. ¿Ya? Entonces trabajen ahora. Hasta las 11:20. 25. Yo voy a estar acá por si acaso tienen alguna consulta.
Bien, ¿cómo van, chicos? ¿Necesitan más tiempo? Hoy estamos. Ok, Profe, dígame. ay no, ¿a qué hora se entregaba esto? Dijimos a las 11:25. 4 minutos más. Por eso les pregunto, ¿cómo van? ¿Se han podido Ya avanzar? necesitamos más tiempo, porque nosotros estamos recién, Organizados. es que con los chiquillos nos emocionamos, entonces necesitamos más tiempo. Ya. Ya. 11:30, 10 minutos más. Veamos cómo van ahí. Ok.
Bien, ¿cómo vamos? Redactando, profe. Falta un poquito. Ya, ok. Ya,
Bien, chicos, estamos. Llevamos casi media hora. ¿Quién parte? Vuelvo a repetir, ¿quién parte? O empiezo a dar nombres al azar. Profe, estamos casi nosotros, casi. Ya. Alguien me dijo por allí que estaba listo. Del tiro. María Jesús.
¿Necesitas compartir pantalla o solamente lo vas a leer? ¿No qué? Hola, profe. Hola, ¿con quién? Felipe Azócar y Consuelo Muñoz le van a leer Ok, el resultado. Felipe Consuelo, perfecto. Escuchamos. ¿Ya se escucha? Perfecto. Acá. Entonces, ¿estáis con? Yes. Vamos. Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl, grandiosa serpiente emplumada, protectora de los pueblos del Abya Yala, llegó un día a entregarles el mayor tesoro que se les podía dar a los humanos, el oro. Este oro, amarillo como el sol, servía para producir todo tipo de alimentos que las personas desearan. Se intercambiaba, servía y se sembraba. Fue la gran fuente de evolución y sobrevivencia de los pueblos indígenas, ya que era el primer oro comestible. Antiguamente le llamaban mazorca, maíz, elote. Estamos hablando del oro del choclo. Un día llegaron los españoles en busca de oro, pero no el oro indígena, sino el mineral que no tiene ningún valor sino económico. Al llegar, obligaron a indígenas a entregarles el oro, diciéndoles: «Dennos todo el oro que tengan, ese amarillo que brilla bajo el sol». «Sí», respondía el pueblo indígena, «compartiremos el oro amarillo con ustedes. Celebraremos, comeremos y nos nutriremos». Mientras los Wincas esperaban el magno tesoro, llegaron decenas de personas a entregarles el oro, su mayor alegría, ese que les sirvió para sobrevivir durante tantas generaciones: el maíz. Al verlo, los invasores españoles ardieron en furia. No podían comprender de qué se trataba todo esto. En ese momento, llegó la mujer más anciana del pueblo y les dijo: Este es nuestro oro forastero, de él nos alimentamos, es como el sol, con él hacemos harinas, sopas y comidas. Ese mineral que buscan ustedes no tiene ningún valor sino ornamental, de decoración. Los Wincas, perplejos por lo sucedido, simplemente tomaron las mazorcas de maíz y las subieron a sus barcos, llevando así el oro comestible hacia el continente europeo. Fin. Bien. Muy bueno. Ya tienen aplausos virtuales y aplausos reales. Bien. No, te mataron. Chicos, al grupo, ¿cuál es el recurso, el puente, el instrumento que ustedes utilizaron para hacer realidad su propuesta? Bien, en cuanto a lo que nosotros hemos visto, podríamos decir que fue el cuentacuentos, ¿ya? Sí, o sea, leyenda y canciones, profe, también nos basamos un poco como en algunas canciones que tienen un poco que ver con este tema. Como por ejemplo, diga. No, termina la idea. Ah, no, que nos basamos en algunas leyendas y algunas canciones, eso lo estaba diciendo. Ok. Y Sí. también como en las similitudes, pues al final nos basamos bastante como en el oro y el maíz. Perfecto. Analogía, también dieron ejemplo, pero el principal, el trabajo que ustedes hicieron fue un cuentacuentos. No sé si le pasó algo al resto de la audiencia, lo que estaban escuchando, pero además, al momento de contarlo, utilizaron una entonación diferente, una intención al momento de relatarlo, habían pausas, había un trabajo al momento de irnos contando la historia, ¿ya?
Ya, perfecto. Ahí la de María Ignacia dice, lo viví. Yo también cerré los ojos, me olvidé del computador y iban pasando imágenes a través de, por mi cabeza, imaginando lo que ustedes iban relatando. Por lo tanto, eso, al menos a mí, no sé el resto, hizo que yo me metiera en el relato que ustedes estaban haciendo, siguiera la historia y me olvidara de mi contexto real, que estamos en una clase y que estoy frente a un computador, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver la eficacia de un puente. Otra cosa que fue buena, que utilizaran una voz femenina y una voz masculina porque crea un quiebre. Hay una mayor intencionalidad. Entonces también uno se imaginaba a esta mujer ataviada y contando y llevando este maíz a las personas. Por lo tanto, bien. Pregunto al resto de la audiencia, aunque me va a quedar un poco claro la respuesta, ¿les pareció que esto es un texto interpretativo que lograba conectarnos a nosotros como público con el bien o el recurso que era el maíz? Pueden abrir el micrófono o pueden contestar a través del chat. ¿Alguien tiene algo que decir aparte de lo que ya he escuchado, he visto que está por acá? Bien. ¿Les pasó algo en especial? Algo que, aparte de lo que yo ya puedo haber dicho, que a lo mejor al momento de explicar lo que me pasó a mí puede ser lo que les pasó a ustedes, pero ¿hay alguien que pudiera agregar algo más? ¿A alguien no le gustó la idea? Que también puede ser. Amaya. ¿Profe, se escucha? Perfecto. Ya, no, es que a mí lo que me pasó es que me acordé en el colegio, como no sé, clases de quinto, sexto básico, que a veces la profe en lenguaje leía una historia. Por ejemplo, así me contaron la historia de la caja de Pandora y varias cosas así. Entonces como que me recordó mucho a esa instancia de aprendizaje del colegio, que la profe te leía el cuento y aprendí ahí. Que no es solo el cuento, que también es la forma de llevarte las enseñanzas. Ajá. Eso me gustó mucho. Podríamos, ya, perfecto. Podríamos decir que nos rememora justamente nuestra niñez y eso eventualmente puede ser una situación agradable. ¿Esta herramienta puede ser efectiva para todo tipo de público? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos contarle cuentos a personas pequeñas, personas jóvenes y personas más grandes? Yo creo que sí. Perfecto. Todos hemos escuchado un cuento alguna vez. Es un recurso que de todo nos puede hacer sentido. No podemos pensar o sería equivocado pensar que solamente si es un cuento es adecuado a los niños. Bien, por aquí vi el mensaje de Diego, que también concuerdo con él. En el momento en que ocupamos ciertos términos, tienen que hacer sentido justamente con todo lo que estamos viendo, ¿ya? Cuando a mí me dijeron Winca, ¿qué pasó en mi cabeza? Como que de repente estaba por allá en los Incas y de repente me fui al sur. Entonces ahí fue un cruce medio raro de información y era una de mis observaciones al respecto. ¿Alguna otra cosa que ustedes cambiarían o que mejorarían? Bien, yo solamente como comentario que al principio, cuando no lo tenía contextualizado como un cuentacuento, como un cuento, cuando pensé que era solo un relato, sentí que al principio eran muchas palabras, cuando dije están ocupando muchas palabras para explicar algo, es como la introducción se me hizo muy extensa, pensando que era solamente una narrativa, algo que se iba a escribir o en un cartel o algo que se iba a decir sin mayores representaciones. Pero al momento de pasar a ser una historia, se entendía el contexto general, ¿ya? Cuando me lo manden, claramente lo que vamos a revisar ahí es la cercanía de las palabras, que no hayan textos muy rebuscados y que esté bien contextualizado todo lo que está dicho allí. Pero bien, me parece un buen ejemplo, sobre todo para hacerlo de manera tan rápida. Bien, me mandan el correo, por favor, con todos los integrantes. Buen trabajo. ¿Quién más? Ya pues. Lo vamos a dejar acá en el chat.
hicieron los otros grupos toda esa media hora? Vamos, chicos, no importa el trabajo que hicieron, todo trabajo es bueno. No me vengan ahora con que se van a sentir menos porque los otros hicieron un cuento y ustedes quedaron ahí más cortitos. Quiero ver todo el trabajo que hicieron. ¿Nadie? ¿Nada? No, pues, nada de cosas. Vamos, presente lo que hicieron su grupo. ¿El grupo que recién presentó, por quién estaba compuesto? Por Consuelo Muñoz, María Ya. Jesús. Bueno, Ya. Ah, ya. A ver, Consuelo, para preguntarle a los demás. Consuelo, María Jesús, Felipe, Bárbara y Carmen. Ya, entonces yo le puedo preguntar a cualquiera otro de los que estaba por aquí. Ana Molina, ¿con quién trabajó y cuál fue el resultado de su trabajo? ¿Qué significa SGG? Profe, ¿me escucho? ¿La escucho? Ya, trabajé con la Cristina, algo cortito Ya, que hicimos. perfecto. Eh, ya, Me lo cuenta al tiro. Eso. sí, estaba como agregándole algo más, pero no importa, ahí veo si Lo no. que Bueno, tenga. ya. El sea maíz, introducido en Europa en el siglo XVII, aún así originaria de América, donde comúnmente se le llama maíz, choclo, elote, millo o jojoto, según el país. Este cereal de gran producción mundial se suele usar como un producto alimentario, que podemos encontrar en diversas comidas chilenas, desde cazuela, pastel de choclo, humitas, choclo con mantequilla, entre otros. Estos alimentos los podríamos asimilar a la comida de la abuela, la cual preparaba un domingo al almuerzo o igualmente a las vacaciones de verano, donde comenzaba la cosecha del choclo, y las juntas familiares con sabor a la infancia. Ya, perfecto. ¿Cuál es el recurso que quisieron ocupar ayer? ¿Por dónde quisieron lograr la conexión con el recurso? Bueno, a ver, más que todo como por el recuerdo de la familia o de la infancia, algo por ahí, como la nostalgia. Ya, perfecto. Bien. Algo que le causó al resto lo que Ana fue describiendo o lo que ella dijo. ¿Dónde hizo conexión? infancia al tiro. ¿Ya? ¿Qué más, cuando dicen infancia, qué más les pasó? ¿A alguien, Lo de la por abuelita, ejemplo, ya? ¿Eso qué genera? ¿Qué sensación generó? como nostalgia. ¿Ya? Yo sentí ¿Alguien mucho cuando... cuando dijo Dime, choclo dime. con mantequilla, como que ver esa mantequilla como derritiéndose en el choclo, fui al tiro para allá. Ok. ¿Alguien logró casi que sentir así como que las papilas gustativas empezaron a salivar un poquitito al imaginarse el choclo, la cazuela o la humita? Nadie se lo imaginó. Ah, sí, ya. Bien, ahí yo lo que rescato de esto es eso, el apelar a esa memoria que nosotros tenemos en relación a estos recuerdos calentitos, amorosos de la abuela, de la familia y de la comida sabrosa. Donde yo mejoraría es al principio, porque al principio solo dieron información. Una vez que llegamos a esta descripción, uno empieza a hacer conexiones y a decir, el choclo, lo anterior prácticamente lo olvidé. Sé que es lo mismo que dijiste, algo muy similar a lo que estaba acá,
pero entonces hay que tratar de que siempre sí, y además que el rapidito a lo mejor darlo con más entonación, manejar esa información de una manera distinta para que logre tener coherencia el discurso entre lo primero que dijiste y lo último, ¿ya? Y lo otro, que si yo quisiera ser fiel a lo que está puesto aquí, quedó en mi memoria lo rico del choclo y la familiaridad, pero no me quedó claro la importancia del choclo como alimento. Entonces falta ahí mejorar el cómo trabajar ese discurso. Bien, gracias Ana. A ver el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La consola no. Cristian Vargas. ¿Está por ahí? Hola, y aquí estamos. Tanto tiempo sin escucharlo. ¿Cómo está? Sí, bien, bien, profe, muchas gracias. ¿Y usted? Todo bien. Qué ¿Trabajaste bueno. con alguien, Cristiano, o trabajaste solo? No, sí, trabajé con Camila Robinson, con Ya, Pamela, con ya. el, Cabezas. ¿O Ignacio no? Cabezas, Paula Santibáñez. Ya. 10. eh, eh, Con la María Ignacia Romero también, la Pame, buena. Ya, ya. la Paula Menábar, la Maya, somos el grupo de interpretación, la verdad. Ah, El Manolo igual. era harto. Ya, Sí. perfecto. Ahí me quedo. ¿Cuál es el resultado del trabajo? No sé si lo presentas tú, Cristian, o lo presenta alguien más. Chris, ¿voy o vas tú? Dale nomás, sí, dale nomás. Ya. Hola, profe. Hola, hola. Soy la Paula Menábar. Sí, aquí la estoy viendo. Ya. Voy entonces. El choclo, maíz, millo o elote es una planta que brilla como oro puro y nace desde la misma tierra de América que ha alimentado generaciones en nuestro continente y desde que se introdujo en Europa en el siglo XVII. Su expansión por el mundo ha sido más rápida que un rayo y más versátil que un camaleón, ya que tiene tantos nombres como formas de comerse, porque quien no lo ha probado en la cazuela, en un asado o como una rica ensalada. También cuando vas al cine y suena pop, pop en el mostrador, cuando la abuela hace su pastel de choclo y todo su hervor sale por el salón. Es parte de nuestra gastronomía nacional, así como de nuestro diario vivir. Gracias por alimentar a múltiples generaciones en pandemia, hoy en mi cazuela y siempre en mi corazón. Bueno, bien. Eso, apláudense, claro. Grande, Bien. Pauli. Puentes. ¿Qué utilizaron? Utilizaron harto. Sí, Cuéntenme. utilizamos ejemplos, comparación, Ujú. metáfora. ¿Qué más? Si alguien me ayuda ahí. Analogías. Analogía Y también, sí. eso creo. Ujú. Algo que les haya llamado a los que fueron públicos, que les llamó la atención, en algún momento que hicieron así como más conexión o sacaron, o salió una sonrisa, o se puso una sonrisa en sus caritas. Sí, pues totalmente. El final fue que me sacó como esa sonrisa bacán. Sí. Sí, a mí también el pop pop del cine me terminó de dibujar la sonrisa en el rostro. Habían rimas también. Utilizaron muchos elementos. Bueno, cuando me lo manden lo voy a revisar y lo voy a analizar un poco más y se los voy a devolver. Pero ¿se hacía grato la lectura, o sea, el escuchar esto, o era algo que tú decías, otra vez la misma cosa que me están mostrando ya es la tercera, que es la misma información? ¿O logró conectar? Porque es un desafío. El primero era, teníamos todo el puesto la atención allí porque era el primero. Después el segundo y el tercero ya otra vez la misma información. ¿Logró impresionar este? ¿Entusiasmar? ¿Conectar con todos los recursos que utilizaron? Ya, yeah. Viene cerca la recomendación, sí.
Sí, ya está conectando con el hambre. Ya, perfecto. Bien, lograron conectar, ocuparon muchos recursos, se hizo entretenido y sacó sonrisas. De alguna manera conectamos por la parte lúdica, juego, humor con el pop-pop del cine y nos llevó a distintas instancias. Yo creo que si lo volviéramos a leer, nos diéramos cuenta que va generando en nosotros, vamos pasando de una imagen a otra en nuestra mente. Pero como va en una misma línea, no hay problema, porque no nos llevaron a cosas disímiles, distantes entre sí, sino que íbamos en una misma línea. Pero nuestra emoción, a través de la imaginación, iba pasando por distintos canales, ¿verdad? Así que bien también. Buen trabajo. Ya, me lo mandan por Gracias. favor. Ya. Estamos justos en la hora. No sé si hay alguien más que quiera presentarlo ahora o podemos ver algunos otros ejemplos la próxima semana, pero sí necesito que todos registren la lista y necesito que por favor me manden lo que hicieron los otros grupos, ¿ya? Porque de esto se trata, de ir pudiendo ejercitar y ver cómo vamos nosotros manejando estos elementos que vamos trabajando en la clase. ¿Hay alguien más que lo quiera presentar o lo dejamos para la próxima semana? Están medio tímidos. Bien. Por favor, todos me mandan sus trabajos por correo, ¿ya? Para poder yo revisarlo y por último podemos ver el resultado la próxima clase. ¿Bien? Todo lo que vemos hoy día tiene que ver con los pilares de la interpretación y nos enfocamos principalmente en las técnicas interpretativas, en cómo podemos crear estos puentes para hacer llegar el recurso. Y esto es un ejemplo chiquitito de cómo puedo transformar información en algo que sea agradable para quien me escucha y sea algo recordable también, ¿ya? Esta es la primera fase de cuando empezamos a escribir nuestro relato. Bien, chicos, espero que les haya servido la clase, que en alguna medida se hayan entretenido también, y nos vemos el próximo martes. Pero antes de despedirnos, tengo consulta porque se me produjo una confusión mía personal en cuanto a los lugares de cada uno de los grupos de trabajo. Entonces, antes que se me vayan, el grupo de Camila Arias, Alexandra Erazo, Natalia, Bastián, Vicente, Diego Andrade, Javier, Nicolás, ¿qué lugar tienen? ¿Cuál lugar habían elegido? Yaritza, Santa Lucía. Ya, perfecto. Ya. El grupo de Paula Menábar, Amaya Borda, Ignacio Cabezas, Tomás Herrero, ¿cuál es el lugar que tenían? ¿Quinta Normal? Barrio París y Londres, profe. Ay, ya, Sí. perdón. Ustedes eran París-Londres, sí. Ustedes lo tenían clarito. Ya, entonces me queda el último grupo que me mandaron, que era Franco Moral, Aarón Saavedra, Pablo Rocco, Bárbara Fuentes, Tomás Bastía, Felipe Azócar, Consuelo Muñoz, María Jesús Guerrero, Constanza. Ah, me pusieron Constanza Espinosa. ¿Se refieren a Connie Espinosa? Sí, es Connie. Ya, perfecto, sí, me parecía raro. Ya, ¿qué lugar tienen ustedes? Quinta Normal. Ah, ustedes son Quinta Normal. Ya, perfecto. Creo que ahora sí. Santa Lucía, Quinta Normal, Yungay y París, Londres. Perfecto. Estamos todos. Ahora los tengo todos. Ah, y solamente me falta, no tengo ni a Diego Soto y a Julián Vidal, no los tengo en ningún grupo. Y creo que ninguno está en sala hoy. Así que, por lógica, deberían estar en el grupo 4, pero necesito que lo veamos la próxima semana. ¿Ok? Bien, chicos. Un agrado estar con ustedes hoy día. Ah, ¿cuál es el grupo 4? El último grupo en formarse. Franco Moral, Aarón Saavedra, Pablo Rocco, Bárbara Fuentes, Tomás Bastías, Felipe Azócar, Consuelo Muñoz, María Jesús Guerrero, Connie Espinosa, Alfonso Vila, Bárbara Díaz. A ver, ¿qué me están escribiendo? No lo estaba mirando. ¿Qué dicen los últimos mensajes?
¿Qué es bio? María Ignacia. Ah, ya, ok, Profe. ya. Ok, bien chicos, quedan en libertad de acción, vayan a comer, ya que la clase de día les despertó el apetito. Ningún Gracias, problema. profe, por la clase, que esté muy bien. Igual ustedes, que estén bien. Bacán, profe, gracias. Que Que estén tenga buen bien. fin de, dice la Nani. Ya se le acabó la semana ya. Es que en realidad se acabó la semana de clase. Bien.